Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 477. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Les animo a que se vayan uniendo a nuestro grupo de oración. Les animo a que se vayan conectando, a que vayan compartiendo, para que otras personas también puedan ser bendecidas por medio de este grupo. Les agradezco el esfuerzo que hacen porque sé que no es fácil. Hay algunos que trabajan hasta tarde y sin embargo se esfuerzan. He sabido de varios de ustedes que sé que hacen un esfuerzo grande por estar atentos a este grupo. Es digno nuestro Señor de que hagamos ese tipo de esfuerzos en el tiempo. Veremos el crecimiento de cada uno de nosotros, veremos la fortaleza espiritual. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros podamos crecer espiritualmente, que podamos vivir para glorificar su nombre. Y pues para eso es necesario conocerlo, ¿no? Es imposible entablar una relación con Dios sin llegar a conocerle. Hoy en día lo vemos, por ejemplo, en las parejas de, digamos, del mundo, ¿no? Las personas hoy en día se casan con mucha facilidad sin conocerse y por eso al poco tiempo ya quieren separarse, ¿verdad? Y eso sucede precisamente porque no se conocían. Y ese es el propósito de una vida espiritual con Dios continua, ¿no? Permanente, que nos va a ayudar a tener una relación más forjada con Él, a saber qué le gusta al Señor, qué no le gusta, y que a partir de eso nosotros podamos avanzar en la fe, en el amor con Él, en saber que lo que estamos haciendo realmente le agrada. Entonces, nuevamente extiendo el saludo a todos los que ya se están conectando con nosotros, al hermano Francisco, al hermano Enrique, en este caso a la hermana Beatriz, que ya también la veo ahí conectadita. Hay algunos que no me aparecen, si me pueden saludar ahí para poderlos mencionar, sería mejor, porque a veces el sistema no me permite ver en el celular, sino solamente el número de los que están conectados y algunas imágenes de los que veo ahí. Entonces nada, vamos entonces a concentrarnos. Recuerden que hoy hacemos un resumen, en este caso de los últimos 3 capítulos. Recordemos que hubo uno que no hicimos, porque ese día estaba enfermo. Ese día fue que publiqué la predicación el día sábado, que sin embargo voy a hacer un pequeño resumen de lo que se trató en ese día, basado en lo que uno de nuestros hermanos me envió el día que les pedí que me enviaran esos 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, hermana Martina, Dios la bendiga a cada persona que se nos acerca. Recuerden que tenemos propósito en este grupo, conocer más al Señor a través de la Escritura. Esos son propósitos generales, y crecer en la comunión con Dios, pero tenemos un propósito específico y es expandir el Evangelio. Ese propósito puede ser posible si usted comparte este link con personas que no conocen a Cristo. Ojo, eso es importante, que no conocen al Señor, que rechazan el Evangelio, que no han aceptado una invitación a la iglesia. No duden en enviarlo. Buenas noches, Luz, Dios la bendiga también, que ya la vi ahí conectarse, el Señor le guarde. Vamos entonces a estar atentos a lo que vamos a exponer en este momento. Vamos a hacer una oración corta para pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría. Y empezamos con el resumen de esta última semana. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te damos las gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, para poder conocerte un poco mejor, Señor, para pedirte perdón, Padre, para contarte nuestras angustias, nuestras luchas, Señor, nuestros anhelos, Padre, para poner todo en tus manos, Señor, para conocerte un poco más, Padre. Queremos primero pedirte perdón, amado Dios, porque sabemos que hemos fallado, Señor, y tu misericordia sigue siendo grande, Señor, pero asimismo es nuestro pecado, Señor, y queremos avanzar en la fe. Sabemos que luchamos contra el pecado, Señor, pero queremos hacerlo en el Espíritu Santo, Señor. Queremos que tú nos ayudes, Señor, para derrotarlo, para vencerlo, para matarlo, Señor, y poder empezar a vivir una vida en santidad, una vida que te agrade, Señor. Es nuestro anhelo,
Es algo difícil en este tiempo, Señor, pero sabemos que aquellas cosas que son imposibles para los hombres son posibles para ti, Señor, porque tú eres el Dios que nos creó, tú sabes cómo trabaja nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros deseos. Te pedimos que tomes control de todo nuestro ser, Señor, y que nos permitas ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos para que esta noche este resumen sea para la gloria de tu nombre, sea para que cada uno de nosotros podamos recordar aquello que necesitamos para nuestra vida espiritual, aquello en lo que necesitamos avanzar, aquello que necesitamos dejar, Señor. Ayúdanos a estar atentos, abre nuestros oídos, despiértanos, quita, Señor, nuestro cansancio, quita cualquier distracción de este mundo y permite que podamos estar atentos a tu bellísima y santísima palabra. Señor, damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces empezamos con el resumen, perdón, del día viernes. El día viernes de la semana pasada vimos el tema que se llamó Cristo, el arca del pacto. Ese tema lo basamos en Primera de Samuel capítulo 5. ¿Qué encontramos en ese capítulo a grandes rasgos? Bueno, es un capítulo que nos habla de que el arca había sido robada por los filisteos, ¿cierto? Y en este caso lo que hacen los filisteos es llevar el arca a uno de sus templos de adoración al dios Dagón. Este es el dios de la agricultura, ¿no? Esto causó que cuando el arca se encontraba frente a la estatua de Dagón, la ira de Dios cayó sobre las poblaciones filisteas y fueron castigadas con enfermedades. Fue tanto el castigo y la ira de Dios sobre esta población filistea que ellos devolvieron el arca a Israel. Dijeron, no dejen esa arca acá, es el Dios verdadero, sáquenlo de acá. Recordemos que esta arca es un artefacto, o era un artefacto fundamental para la comunión de Dios con el pueblo de Israel. En esta arca se echaba la sangre sobre su tapa, haciendo alusión a que de esa manera la ira de Dios era apaciguada por el pecado de los israelitas. O sea, sin esa arca no se podían llevar los sacrificios de comunión ni se podía hacer culto al Señor. Esa arca era un elemento fundamental para la comunión con Dios. Por eso vimos en ese tema, en ese capítulo 5 de Samuel, 3 características de Dios. Vamos a resumirlas. La primera característica que tiene Dios es que solo Él es Dios. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, precisamente para los filisteos era normal adorar muchos dioses. Pero para el Dios de la Biblia no. Por eso ustedes ven que los filisteos intentan poner el arca de Dios junto al altar del dios Dagón, el dios de la agricultura de los filisteos. Pero al Señor no le gustó. Y entonces el Señor derrumbó la estatua de Dagón, ¿cierto? Porque Él es un Dios celoso y no acepta que se rinda adoración a nadie más, sino solo a Él. Solo Él es Dios. Con eso nos queda súper claro. Lo segundo que vimos es que solo Él es juez. Esta es otra característica de nuestro Dios. Solo Él es juez. Mire, Israel venía de continuas derrotas, porque Dios se había alejado del pueblo de Israel, los había dejado solitos por su pecado. Sin embargo, en este capítulo 5, lo que hace el Señor es justicia y castiga duramente con tumores a los filisteos que habían tenido la oportunidad de arrepentimiento al ver el poder de Dios contra el dios Dagón, que era un pedazo inerte de yeso, ¿no? Entonces está ahí el dios Dagón parado frente al arca del Señor. En horas de la noche el Señor, su presencia, su espíritu, coge la estatua de Dagón y la coloca de tal manera que queda postrada frente al arca de la alianza. Y obviamente el ídolo de yeso no pudo hacer absolutamente nada. En estos días, mis hermanos, muchos están aferrados a sus ídolos, ya sean estatuas, imágenes, les prenden veladoras. Otros están aferrados a sus deportes, a sus vicios, sin entender que Dios detesta que le demos el mismo valor o incluso más valor a las cosas de este mundo. Es decir, que pongamos al mismo nivel a su Hijo Jesús. Por ejemplo, que digamos, me voy rápido del culto porque tengo un partido. Ay, no, ¿será que ya se va a terminar? Es que tengo una reunión en el parque. Ay, no, mejor voy al último culto porque el resto del día
Y entonces ponemos a Dios por debajo de las cosas del mundo. Eso era lo mismo que estaban haciendo los filisteos. Y por esas cosas el Señor se vuelve juez en nuestra vida. Nos enjuicia, nos castiga. Tercera característica de Dios. La primera es que solo Él es Dios. La segunda es que solo Él es juez. Y la tercera es que solo Él salva. Mis hermanos, es impresionante cuando uno lee este capítulo 5 y se da cuenta que los israelitas no habían ido a rescatar el arca. Y como había dicho, era vital para su propia salvación. En cambio, Dios toma la iniciativa, derrumba la estatua de Dagón, derrama una plaga sobre 3 poblaciones filisteas y los obliga a regresar el arca. Todo esto lo hizo Dios porque quería regresar la salvación a Israel. ¡Qué bendición lo que estamos viendo acá! Entiendan lo que está pasando. Los israelitas no reaccionan. Para los israelitas no era importante el arca. Ellos no entendían la importancia. Ellos no entendían que se estaban condenando, así como muchas veces nosotros no lo entendemos. Pero Dios sí lo entendía. Y entonces Dios derrumba la estatua de Dagón, derrama una plaga sobre las poblaciones y los obliga a regresar el arca. Todo eso, les repito, lo hizo el Señor para que Israel tuviera salvación. Asimismo actúa el Señor en nuestras vidas, mis hermanos. Si de nosotros dependiera buscar a Dios, nunca lo buscaríamos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos, que éramos enemigos de Dios. Y por eso es que, según las Escrituras, dice Cristo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Jesucristo vino a buscar no a hombres buenos, no a hombres exitosos, no, a hombres que estaban perdidos, que no encontraban el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Por eso cuando le busque, arrepiéntase y crea, porque Él vino a buscarnos para salvarnos. Vimos el día, en este caso, lunes, el tema Él me vino a buscar. Y ese lo basamos en Primera de Samuel, capítulo 6. Él me vino a buscar. ¿Qué vimos en ese capítulo? Vimos que durante 7 meses el arca de Dios estuvo en territorio filisteo. 7 meses donde los israelitas nunca fueron a buscarla. Los filisteos fueron los que, desesperados, indagaron a sus brujos cómo podían regresar el arca a Israel. Entendiendo que en algún momento nosotros nos hemos apartado de Dios o podríamos apartarnos de Él, incluso puede que algunos ni siquiera conozcan a Jesús. Entonces ese día vimos cómo recibir al Señor cuando Él nos busque, porque ya nos dimos de cuenta que sí, Él busca a las personas para salvarlas. Él hace todo lo necesario, Él nos corrige, Él nos exhorta, nos pasa por pruebas, nos permite enfermedades a veces para que nosotros en medio de esa situación reaccionemos. Bueno, ¿qué hacer cuando el Señor viene a rescatarnos, viene a buscarnos? Primero, hónrelo. Honre al Señor, pero no lo hagamos como los filisteos. Los filisteos intentaron honrar al Señor con rituales de hechiceros. No sé si ustedes lo recuerdan. Quisieron entregarle figuras de oro, de ratas y de tumores. No lo podemos hacer como los filisteos. Cuando usted quiera honrar a Cristo y usted se dé cuenta que el Señor lo está buscando por primera vez o lo busca para que usted regrese a la iglesia, hónrelo bíblicamente. No de acuerdo a sus creencias. Hónrelo abandonando el mundo. Hónrelo viviendo en santidad y en obediencia. Honre a Dios no solo con sus labios, sino también con sus actos. Como dijo el pastor Ángelo, que se note. Que se note que realmente el Señor nos buscó y nosotros queremos ahora honrarlo. Número 2, cuando el Señor venga a rescatarnos, si es que no ha venido por alguno de nosotros, ¿cierto? Entonces alégrese. No se ponga triste, es que el Señor le quiere dar vida eterna, lo quiere salvar. Si Cristo lo está buscando, alégrese. Si el Señor lo está regresando al redil, alégrese, como se alegraron los israelitas. Yo no sé si ustedes recuerdan en el capítulo 6, pero cuando los israelitas vieron entrar el arca de la alianza, cuando la vieron entrar en su territorio, ellos se alegraron. Y fue hermoso entender ese texto porque el Señor dice en ese capítulo que utilizó unas vacas que habían parido. Y estas vaquitas dejaron a sus terneritos con tal de obedecer al Señor. A veces los animales entienden más que nosotros. A veces los animales obedecen más al Creador que nosotros. Número 3.
no lo tiente. Cuando usted reciba al Señor, cuando el Señor venga a buscarle, cuando el Señor lo traiga de nuevo a su redil, no lo tiente. Acá vimos cómo murieron 70 israelitas, ¿cierto? En ese capítulo lo recordamos también. Allí murieron 70 israelitas por imprudentes y abusivos. Ellos pensaron que lo que la ley decía del arca era una fábula. Así piensan muchos del infierno. Eso no existe. Piensan que pueden tentar y ofender al Señor, porque según ellos no hay nada más después de la muerte. O creen que en sus últimos instantes de vida se pueden arrepentir. Entonces yo tengo contado el tiempo y cuando me peguen la puñalada, el tiro o la enfermedad o el carro me pase por encima, entonces yo utilizo ahí 5 segundos para arrepentirme. No, hermano, eso no existe. Esa es una mentira de Satanás. Eso es tentar a Dios. Y eso sucede porque las personas no estudian la Biblia y viven un cristianismo a ciegas. Cuando usted vive un cristianismo a ciegas, entonces usted está tentando a Dios, como si el hecho de desconocer sus normas fueran a darnos inmunidad. Hermano, eso es como que usted llegue a Cúcuta y usted desconozca las leyes de Cúcuta o las normas de Cúcuta y lo pare un agente de tránsito y le diga, aquí tocaba andar a 50 por hora. Ay, pero yo no sabía, eso no me importa. Ahí le ponen su parte. Con el Señor pasa lo mismo. Si usted desconoce una norma porque usted no la ha leído en la Biblia, eso no significa que usted sea inmune a la justicia de Dios. Entonces nosotros podemos honrarlo al no tentarlo. ¿Cómo? Conociéndolo para no hacer cosas que a él le desagradan, como esto que hicieron estos 70 israelitas. Yo le recomiendo nuevamente escuchar estos audios si usted no sabe de qué le estoy hablando, porque podría pasar que alguno de los que se conecte diga, ¿de qué estará hablando Jorge? De los 3 últimos capítulos que estudiamos de la Biblia, Samuel capítulo 5, Samuel capítulo 6, que es en el que estamos en este momento, donde los filisteos están desesperados porque tienen el arca de Dios en su poder, pero el arca de Dios ha sacado un poder, la presencia de Dios les ha desatado su ira y les ha derramado una enfermedad y están desesperados. Entonces estamos entendiendo que el Señor viene a buscar a su pueblo porque quería regresar el arca a Israel, ya que del arca dependía la adoración a Dios. Entonces los israelitas, ¿cómo lo recibieron? Bueno, ahora ellos van a honrar al Señor, ellos estaban alegres y aunque algunos lo tentaron, nosotros queremos aprender para no tentarlo, ¿cierto? Muy bien, vimos el día sábado, acá quiero hacer un pequeño paréntesis, el día sábado les envié una predicación, ya se los había dicho. Y vimos los oficios de Cristo, esta predicación de Miguel Núñez. Entonces, hubo una hermana que me envió estos oficios de Cristo en la tarea que yo les pedí ese día. Y quiero leer las líneas de lo que ella más o menos me escribió. Ella me dijo, los oficios de Cristo son 3, Jorge, según esa predicación. Cristo es nuestro profeta, Cristo es nuestro sacerdote y Cristo es nuestro rey. Entonces ella dijo, como profeta, Cristo pronunció el evangelio de la reconciliación, donde encontramos el puente de comunicación entre Dios y el hombre. Cristo es el profeta que vino a proclamar y a declarar la verdad. En él está escondida toda la sabiduría. Pero Cristo también hizo el oficio de sacerdote. Entonces Cristo trajo la paz a los hombres por medio de la cruz. Reconcilió todas las cosas. Ahora a él se le ha dado toda autoridad para que delante de él toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Por eso es que él es digno, como sumo sacerdote, de recibir adoración, honra y honor. Cristo, mis hermanos, es el sacerdote que oficia en el cielo como intercesor por medio de su propio sacrificio perfecto. No solo es sacerdote, también fue el sacrificio. Recordemos que en el antiguo pacto los sacerdotes israelitas degollaban el cordero, ¿verdad? Le imponían las manos haciendo que el pecado, simbolizando que el pecado de Israel se transfería a ese animal. Y luego cogía la sangre y la rociaba dentro del templo, sobre todo en el lugar santo donde se encontraba el arca. Y ahí vemos el segundo oficio de Cristo, sacerdote. Y el tercero, como rey. En Cristo, mis hermanos, habita toda la plenitud de la divinidad. Todas las cosas se crearon por medio de Él
y para Él. Él ejerce un gobierno sobre toda la creación. Está muy claro que Dios nos habló por medio de su Hijo y quiere que nosotros seamos fortalecidos a través de su palabra, de modo que podamos vivir en santidad y obediencia. En el futuro, Cristo reinará sobre todas las naciones. Para los que no lo saben, habrá un gobierno de 1000 años en el que Cristo será el rey, no solamente del universo, sino también de este mundo que en este momento es gobernado por Satanás. Y finalizamos con el tema del día martes. El tema se llamó Ebenezer. Ebenezer significa Él no ha dejado de ayudarnos. Jehová, Dios no ha dejado de ayudarnos. Ese fue el tema de ese día. Y lo basamos en el capítulo 7, en este caso del primer libro de Samuel. ¿Qué pasó en ese capítulo? El pueblo de Israel había vivido la ira y el abandono de Dios. Pero ahora Dios había regresado el arca. Por eso el pueblo ahora tenía necesidad de Dios. Dice el texto literal. Y entonces los israelitas tenían ansias de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el Señor regresó el arca al pueblo. Regresó su presencia. Y Samuel en ese momento ya gobernaba en Israel con la ayuda del Señor. Entonces, como vimos lo que hace el Señor, en este caso vimos entonces 3 acciones para ver la gloria de Dios. Porque aunque en este capítulo vimos que el Señor le está ayudando a los israelitas, nuevamente está teniendo misericordia, lo que se ve, el fruto, digamos, final, es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor para el hombre? Y eso lo vimos en ese capítulo. Entonces, vimos que hay 3 acciones que el hombre puede llevar a cabo para ver la gloria de Dios. La primera acción es congregarse. Congregarse. Y es importante porque fuera de la iglesia es imposible ver la gloria de Dios. Israel reaccionó cuando el arca regresó, ya lo vimos. Y por eso consagraron a Eleazar como sumo sacerdote, para reemplazar a Elí, porque recordemos que Elí había muerto. Es que sin sacerdote no había culto al Señor. Ahora el pueblo entendía, Israel había entendido que dejar de congregarse había sido el primer paso para la desgracia. Y eso se lo transfiero a ustedes. Verifiquen cuando quieran Hebreos capítulo 10, si quieren léanlo todo, pero por ahí del 20 al 27, por ahí léanlo y se van a dar cuenta que el primer paso para la desgracia es dejar de congregarse. Y a menos que tengamos un problema de salud, no hay ninguna excusa para no congregarnos, ya que, mire, tenemos un sacerdote en los cielos, ya lo vimos, a Cristo, la cabeza de la iglesia. Tenemos un pastor que predica la sana doctrina. Tenemos un lugar donde reunirnos con los hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Congregarnos. ¿Y qué va a pasar? Veremos la gloria de Dios. ¿Qué más hay que hacer para ver la gloria de Dios? Bueno, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Eso glorifica a Dios. O sea, arrepentirnos, según ese capítulo 7, significa volvernos al Señor de todo corazón. Y es impresionante, porque nos está diciendo el texto que cuando alguien se vuelve a Cristo, es porque le ha dado la espalda al pecado. O sea, no pueden haber las dos cosas al tiempo. O usted está mirando a Cristo y le está dando la espalda al pecado, o usted está mirando al pecado y le está dando la espalda a Cristo. ¿Cuál está haciendo? Eso es arrepentirse, mi hermano, darle la espalda al pecado y ponerle nuestro rostro a Cristo. Y eso tiene implicaciones, les decía ese día, ¿no? Implica que, por ejemplo, el pecado nos duele. Eso sería una garantía de que realmente tenemos arrepentimiento. Nos duele el pecado. Lo confesamos sin justificarnos. O sea, no es como algunos que uno le pregunta, oiga, ¿cometió tal error? Sí, pero no fue mi culpa. Sí, pero fue culpa de tal. No, de eso no hablemos. De eso no hablemos. Entonces, para saber que nosotros verdaderamente nos estamos arrepintiendo, entonces lo podemos ver, o la evidencia es que el pecado nos debe doler. No lo disfrutamos. Lo confesamos sin justificarnos y sobre todo hacemos todo lo posible para no llevarlo a la práctica, para no practicarlo. Y número 3, luche. Luche, mis hermanos, como el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y queremos ver las acciones para ver la gloria de Dios como la vio Israel en este tiempo cuando Samuel gobernaba. Lo que vimos es que los israelitas también tuvieron que luchar. Aunque se congregaron nuevamente, hicieron culto al Señor y se arrepintieron de sus pecados, porque así nos lo muestra el texto, entonces pudimos ver que un pueblo que se congrega arrepentido ante su Dios
verá su gloria y entonces habrá paz vertical y horizontal, como hubo en ese tiempo. Ahí dice que Israel tuvo paz con las demás poblaciones, pero también tuvo paz con Dios. Y es hermoso saber que a pesar de nuestros errores y dificultades, el Señor no ha dejado de ayudarnos. En nuestro Dios vemos que Él se agrada en ayudarnos. Es más, mire, Él ha dado a su Hijo como intercesor, a su Espíritu Santo como nuestra ayuda, a su iglesia para que nos reunamos. Los israelitas habían perdido muchas batallas. Si usted lee capítulos atrás o escucha estos audios, se dará cuenta que ellos habían perdido varias batallas y ya eran esclavos de los filisteos. Aún en esa condición el Señor los ayudó. Esa es la misericordia de Dios. Y no solo les ayudó, les dio la victoria. Por eso entonces mi invitación a todos ustedes es, no dejemos de luchar. Aun cuando usted sienta que su pecado lo está dominando, no deje de luchar. Levántese otra vez, congréguese otra vez, arrepiéntase otra vez, luche otra vez, hasta que mate a su pecado. Porque si no lo hace, su pecado lo puede matar a usted. Oremos al Señor. Con eso hemos terminado en este caso nuestro tema de hoy. Sí, gracias a mi esposita que escribió ahí. En efecto, la persona que me envió el resumen acerca de los 3 oficios de Cristo fue la hermana Flor, que muy obediente me envió en este caso la respuesta a mi celular. Vamos entonces a orar al Señor pidiéndole que nos bendiga, que nos ayude en esta noche, que nos perdone. Como siempre les digo, vamos entonces a dedicar un tiempo para pedirle perdón al Señor, ¿cierto? Luego un tiempo para agradecerle al Señor y luego vamos a dedicar un tiempo por nuestras peticiones personales, las que usted tenga ahí. Si desea alguna petición en particular, puede usted hacerla, escribirla en el chat y yo le estaré pendiente para poderla llevar a cabo. Entonces concéntrese, hable con el Señor, es un momento muy especial y vamos a pedirle al Señor también por nuestro país. Permítame un segundo. Perfecto. Muy bien, mis hermanos, empecemos entonces. Amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, gracias damos a ti, Señor, porque en este día hemos podido hacer un resumen de estos 3 capítulos del libro de Samuel, Señor. El capítulo 5, 6 y 7, Señor. Qué gran bendición, Padre. Sobre todo este capítulo 7 nos llena de esperanza y de alegría, Señor. Sabemos que mientras estemos en este mundo tal vez vivamos un periodo corto de paz, de tranquilidad, Padre, pero sabemos que este mundo se dirige al juicio. Tal vez Samuel también lo sabía. Samuel sabía que ese periodo en el cual el Señor les había permitido paz y gozo, disfrutar de tu presencia, Señor, era solamente tu voluntad y tu soberanía. Pero tenemos una esperanza puesta, Señor, que en la venida de tu Hijo Jesús, luego de que Él venga y estemos en las bodas de Cordero en el cielo, Señor, vendrá un periodo de 1000 años en el cual tendremos cuerpos glorificados, Señor, y estaremos durante todo ese tiempo, Señor, contigo, disfrutando de tu presencia. Tu palabra dice en Apocalipsis que en este lugar no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, Señor. ¡Qué alegría, Señor! Tu palabra dice que en ese lugar todos tus mandamientos, todas tus palabras estarán escritas en nuestros corazones, nadie las podrá borrar de ahí. Seremos hombres y mujeres y niños que serviremos en tu reino para la gloria de tu nombre y nunca más pecaremos y nunca más te fallaremos, Señor. Ya no creeremos, Señor, por fe, sino que te veremos, mi Dios, y estaremos contigo por la eternidad, Señor. ¿Cómo no agradecerte semejante obra maravillosa a la que nos espera, Señor? Por eso tenemos confianza en que a pesar de lo que vemos en la tierra, tenemos alegría, tenemos gozo, Señor. Luchamos todos los días y te pedimos que nos ayudes para seguir luchando. Bendito sea tu precioso nombre, Señor. Bendito seas tú, Santo de Israel. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos seguido fallando. Señor, seríamos necios, como dice el apóstol Juan,
Si decimos que no pecamos, mentimos y hacemos a Dios un mentiroso, y no podemos hacerlo, hemos seguido fallando, Señor. Hay cosas que nos cuestan dominar, tal vez sea la ira para uno, tal vez para otro sea la lujuria, tal vez para otro sea un vicio o un ídolo que se está adorando. Señor, perdónanos por favor, perdónanos por nuestra necedad, Señor. Perdónanos porque para nosotros es difícil, pero no podemos excusarnos porque sabemos que tú nos has dado el poder para vencer el pecado. Sabemos que la sangre de tu Hijo nos lavó. Sabemos que nos has dado al Espíritu Santo para que Él nos contriste, nos guíe a la verdad, nos guarde, Señor. Solo que a veces, Señor, confiamos en tu Espíritu para ciertas cosas, pero para otras no. Señor, ayúdanos a entender cómo podemos vencer completamente el pecado. Queremos, Señor, vivir en santidad. Amado Dios, ayúdanos, porque queremos ver tu gloria en nuestras vidas. Sobre todo, Señor, para que tu reino avance, Señor. No lo queremos hacer para vernos más santos que los demás, Señor, ni para que otros nos exalten. Que tú siempre seas exaltado, Señor, que tú siempre seas glorificado. Perdónanos cuando nos hemos dado a la tarea de creernos tal vez muy sabios, Señor, tal vez muy elocuentes, tal vez muy santos, cuando realmente somos hombres pecadores. Perdónanos, Señor, cuando no hacemos tu voluntad. Perdónanos cuando no nos congregamos a pesar de que tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Perdónanos cuando se nos pide hacer algo y no lo hacemos, Señor. Cuando tú nos pruebas en lo poco y no obedecemos, y por eso tal vez no somos puestos en lo mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos avanzar, estamos entendiendo, Dios, que nos faltan muchas cosas, pero también sabemos que tú nos puedes dotar de lo necesario para que tu reino avance, Señor. Somos siervos tuyos, Señor, somos inútiles, así es, mi Señor, no somos sabios, pero sabemos que tú tienes el poder de utilizarnos, el poder de darnos lo necesario para que podamos tener el poder que tenía esa primera iglesia, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga, que nos ayude, Señor, que nos contriste, que nos ilumine, que nos bendiga, que nos hable cuando vayamos a cometer el pecado, que nos retracte, Señor, de hacerlo. Padre amado, ayúdanos a ver tu gloria en estos días, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para vencer en medio de las pruebas, Señor, para vencer en medio de las tentaciones, para avanzar en santidad, Señor, para tener la fortaleza de predicar el Evangelio, para que se quite toda vergüenza y cansancio a la hora de hablar de ti, Señor, para que nuestra boca se abra, Señor, como la boca de un león, para hablar tu palabra, Señor, y que una vez tu palabra sea desatada, las personas empiecen a escuchar tu evangelio y transformen sus vidas y tú conviertas sus corazones. Señor, gracias. Gracias por permitirnos hacer esta oración. Bendice, por favor, a mis hermanos que nos escuchan. Señor, bendícelos con perdón, primero que todo. Perdónales sus culpas, Señor. Los entrego a ti para que tú les perdones en nombre de tu preciado Hijo Jesús, Señor, quien pagó por todas nuestras culpas y nuestras maldades con su propia sangre, quien no solamente es profeta que nos ha dicho toda la verdad, por quien la palabra existe. Él es el verbo en el principio, Señor. Él se ha hecho carne, Señor. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, potestades, autoridades, Señor, gobiernos. Todo es de Él, Señor. Gracias por Cristo, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor, cuando no lo merecíamos y, como decía el pastor, merecíamos todo lo contrario. Tu gracia, Señor, se derramó sobre nosotros. Tu fe fue dada como un don, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Queremos arrepentirnos de corazón, darle la espalda al pecado, Señor, y darle nuestro rostro a Cristo, presentarnos como somos para que tú nos limpies y nos ayudes a avanzar, Señor. Eso te pedimos hoy, Señor. Te pedimos perdón, humillados delante de ti. Nos volvemos de todo corazón y te pedimos que nos ayudes a avanzar. Oramos, Señor, cuando la situación estaba muy difícil, cuando muchos morían en las casas de al lado, en los hospitales,
hospitales, Señor, nuestros vecinos, y tú nos guardaste. Ahora que la situación está mejor, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, mi Dios, porque cuando merecíamos pasar por la peor de las pruebas, tú nos guardaste, Señor. Te pido, mi Rey, que des sosiego, que des tranquilidad, que des consuelo a aquellos que han perdido familiares, Señor, y que a veces no saben qué hacer. Señor, que tú seas su consuelo. Señor, que ellos entiendan que nada se sale de tu poderosa mano, que tú eres soberano, que tú sabes todas las cosas, Señor, y que siempre haces lo mejor para aquellos que te aman, para aquellos que te han encontrado. Señor, gracias por permitirnos orar de esta forma. Bendice a aquellos hermanos que han perdido familiares, Señor. Danos tranquilidad. Ayuda a aquellos que tratan de buscar de una o de otra manera seguir recordando a esas personas, Señor, que ellos puedan cerrar ese capítulo entendiendo que tú te agradas en los que están vivos y que les prediquemos mientras haya oportunidad, mientras respiren. Aún hay una oportunidad de salvación y debemos predicarles el Evangelio a los que están vivos, a los que todavía continúan de pie en este planeta. Señor, gracias. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes en nuestras situaciones personales, no sin antes darte gracias por la comida, por el techo, Señor, por cada cosa que pones en nuestra mesa, Señor. No han sido tiempos fáciles para el planeta ni para nuestro país, Señor. Hemos visto estas mismas historias en la Biblia cuando tú enjuiciabas a los pueblos o a Israel por causa de su pecado. Lo que acabamos de vivir es sencillamente un juicio de Dios a causa del pecado, un juicio para el mundo, un castigo para la iglesia. Te pedimos, Señor, que en medio de todo tu misericordia, tu mano proveedora nos ayude, Señor, con un trabajo digno, nos ayude con una salud digna, Señor. Ayúdanos para que en este tiempo podamos vivir por lo menos tranquilamente, Señor. Y si es necesario que seamos sacudidos y probados, Señor, que no nos quejemos y que no reneguemos, sino que nos mantengamos firmes hasta el fin, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia o en que regreses en las nubes del cielo. Señor, como dice tu palabra, esperamos de ti cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Gracias, gracias por tu plan de salvación, Señor, por este perfecto plan del Padre, por la ejecución del Hijo y porque el Espíritu Santo nos guarda, porque ha sido las arras de nuestra salvación. Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que hay personas acá afuera de nuestras casas que son más inteligentes que nosotros, que son moralmente más correctos. Sin embargo, a ti te plació escoger de lo que se había perdido. A ti te plació escoger de lo vil y menospreciado, Señor. ¿Cómo no darte las gracias si no merecemos ni un poco de lo que nos has dado? Bendito Rey, gracias por el plan de salvación. Gracias por la fe, gracias por llevarnos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu preciosa palabra, Señor, que lleva miles y miles de años y se mantiene y se sostiene a pesar de los ataques del mundo. Lo que tu palabra decía era verdad, Señor. Lo que tu palabra ha dicho es la realidad. Ni una sola iota se perderá, Señor. Ni una sola de tus palabras dejará de prevalecer, Señor. Tu iglesia prevalecerá, Señor amado, hasta que tú regreses y consumes lo que hace falta, Señor. Gracias, Rey, gracias, gracias, Señor. Gracias por los hermanos de la iglesia. Gracias por los pastores que predican. Gracias por los misioneros que se esfuerzan. Gracias por esas mujeres espirituales que oran, que cuidan de sus hijos, Señor, que son buenas mujeres en sus casas con sus esposos, Señor. Gracias, Rey, gracias por la vida que nos has dado, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias por las bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Amado Rey, muchas gracias. Muchas gracias, mi Señor. Te pido que nos ayudes en lo que nos queda de tiempo de vida en este planeta, Señor. Queremos vivir para glorificar tu nombre, Señor.
que nuestra carne no pueda más que el poder de tu Espíritu, Señor, sino que podamos realmente demostrar que nos hemos vuelto a ti. Ayúdanos sobre todo en eso, Señor, a avanzar en santidad, por favor. Señor, ayúdanos a amar más tu palabra, a amar más la oración, Señor. Que no hagamos más oraciones, Señor, divagando y solamente intentando decir que oramos cuando realmente no hemos hablado contigo, Señor. Nuestra oración debe ser un anhelo en nuestro corazón y debe crecer cada día un fuego del Espíritu dentro de nosotros que desea hablar con el Dios de la gloria, con el Rey de Reyes, con el principio y el fin de todas las cosas, con aquel que por el poder de su palabra creó todo lo que existe. Contigo queremos hablar, Señor, que cuando vayamos a culto solo anhelemos tu presencia, Cristo, solo anhelemos estar contigo, Señor, no ver a un hombre, no escuchar a un hombre, te vamos a escuchar a ti, te vamos a adorar a ti, por tanto llegamos temprano, por tanto nos concentramos, por tanto nos arrodillamos, aplaudimos y te buscamos, Señor. Que nuestra adoración sea genuina, Señor. Eso te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que nos corrijas, Señor, que santifiques la vida de cada persona que se conecta, Señor. Convierte, transforma, destruye los planes del enemigo, ayúdanos a avanzar, Señor. Bendice a nuestros hijos con conversiones genuinas, Señor. Ayúdanos con aquellos familiares que no te conocen, Señor, que están apartados de la fe, Señor, que siguen pecando constantemente y se dirigen al infierno y no lo sienten así, Señor. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor, que nos duele verlos, Señor, entendiendo que en el infierno estarán lejos de la majestad de tu poder por la eternidad. Allí será la segunda muerte, Señor, allí morirán eternamente para ti. Señor, allí despertarán en un lugar donde tendrán tormento día y noche, Señor, día y noche por la eternidad. Sus cuerpos no se consumirán, sus cuerpos soportarán el fuego, la destrucción, sus cuerpos soportarán el dolor, sabrán y entenderán que se podían haber arrepentido. Cada día se levantarán pensando, sí existía Cristo, sí resucitó, sí podía creer, pero fui necio. Señor, que entiendan, por favor, que entiendan, es nuestro más grande anhelo, Señor, que entiendan que necesitan arrepentirse, que entiendan que necesitan aceptar que sin ti no pueden hacer nada, Señor. Doblega los corazones más duros y perezosos, doblégalos, Señor, te lo ruego, Señor. Tu palabra da órdenes, no pide permisos. Tu palabra ordena que todos se arrepientan y crean. Antes bien, si no se arrepienten, perecerán como aquellos en la torre de Siloé. Señor, gracias. Gracias por esta oración. Gracias por el poder de tu Espíritu. Bendice a mis hermanos, ayúdales a ir a descansar en paz. Que este día que nos queda de trabajo, el viernes y también el sábado, sean para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado ahí en nuestro grupo de oración. Les deseo que pasen una muy bonita noche y que el Señor los bendiga muchísimo. Que estén bien. Mañana, si así el Señor lo permite, estaremos a las 8. Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento